Bienvenidos a Aunque haya peros. Este es el episodio 3 que se llama Crianza y Padres. Me pareció un gran tema para que sea el primer tema a desarrollar de nuestro podcast, ya que los anteriores fueron presentaciones y un poco de contarles de qué se va a tratar y tal. Muchas de mis amigas me dijeron, ¿por qué no hablas de los padres? Que también es un poco el origen de las cosas y bueno, empezar así. Así que nada, el tema de hoy es crianza y figuras paternas, porque no tiene que ser necesariamente padres, pueden ser las personas que te criaron. Y anoté un par de preguntas que más o menos les voy a spoilear de qué se va a tratar el episodio completo. ¿Por qué es tan importante cómo nos criaron? Si solo somos lo que nos enseñaron a hacer, o sea que si soy lo que me enseñaron a hacer, no voy a poder cambiar. ¿Por qué juzgamos tanto a nuestros padres a medida que vamos creciendo, lo hacemos aún más? ¿De qué nos sirve sanar el vínculo con ellos? Así que a eso vamos. Para este episodio hice una gran investigación. Lo bueno es que varias de estas cosas que yo les vengo a contar ya las estudié, ya las investigué por mi propia cuenta. De hecho, yo todo lo que les voy a recomendar lo consumí, lo leí, digamos, a mis 16 años. Bueno, este tema lo vamos a poner desde una mirada, pongámosle que social, y de una mirada más psicológica, sobre la salud mental y sus amplias ramas. Para eso elegí iniciar con una teoría de Brian Weiss, que es un psicoanalista y escritor de muchos libros, como por ejemplo Muchas vidas, muchos maestros. Ese fue mi primer libro que me adentró en todo este mundo de la salud mental, la espiritualidad, las terapias alternativas, etc. Para resumirles, sanar. Este señor Brian Weiss cuenta en este libro de Muchas vidas, muchos maestros, una de sus tantas sesiones con una paciente en la que hace un gran descubrimiento. No nos vamos a meter en la metafísica, les anticipo. Al inicio del libro cuenta que él ofrecía las terapias de psicoanalismo, que de lo que se trata es sanar haciendo consciente lo inconsciente. ¿Qué significa esto? Esta terapia, el psicoanálisis, sostiene que nosotros generamos pensamientos en base a nuestras vivencias y, depende de lo traumáticas que hayan sido, los reprimimos. Muchas veces bloqueamos recuerdos porque fueron dolorosos, nos asustaron, nos produjeron una emoción que tal vez no nos gustó o nos hizo daño. En base a estos pensamientos reprimidos o patologías que nos generan conductas repetitivas y o patrones que por lo general suelen ser autodestructivas, dañinas, mejor dicho, vamos a bajar en criollo qué significa conductas o patrones dañinas. Por ejemplo, esa amiga que tenés que sale con una persona súper tóxica y no sale de esa relación, puede ser que sea porque esta persona está teniendo una conducta tóxica o un patrón de apego hacia ese tipo de vínculos por algo que quizá en su infancia o en su crianza la hizo creer que esa es la forma de vincularse o esa es la idea del amor. Cerramos el ejemplo. Estas conductas, estos traumas, lo que sostiene el psicoanálisis es que surgen a raíz de un trauma que muchas veces fue generado en la infancia. La mayor parte del tiempo estamos hablando de la infancia porque es lo que sostiene, digamos, esta terapia. Y es un poco el punto a donde yo quiero ir. Yo tengo acá mi machete, como en todos los episodios, porque me voy por las ramas, si no. Por eso, esta terapia lo que hace es identificar todo lo que significa, ¿no? Indagar en el origen y literalmente es como escarbar ahí en todos tus recuerdos bloqueados. Y lo que hace es buscarlo para aceptarlo, para sanar y generar nuevos pensamientos o nuevas creencias que no nos limiten a eso que nos enseñaron. Spoiler alert, muchas veces lo que nos enseñan nuestros padres o nuestras figuras paternas en la crianza, la mayor parte del tiempo no está planeado, es simplemente lo que saben hacer con lo que tienen o con lo que aprendieron. Pero no les voy a spoilear más. Me pareció una idea excelente poner de ejemplo esta terapia del psicoanálisis, como otras tantas que voy a mencionar, porque literalmente nos explica por qué es tan importante la infancia, o cómo nos criaron, o cómo fue el entorno en el que crecimos de niños. Anoté acá lo que nosotros vivimos en la infancia con experiencias traumáticas, de alguna manera nos marca, y de ahí nacen tantas conductas y patrones que no sabemos explicar y caemos en el típico ¿por qué soy así? ¿Nunca te pasó, por ejemplo, de actuar de determinada manera, tal vez por impulso, a tus emociones, a lo que sentías, y después sentir la culpa de decir, no, pero yo no quería actuar así, no quería enojarme tanto, no quería decir eso, ¿por qué soy así? Ahí
un motivo. Todo tiene un sentido, una explicación. No sé si un sentido, pero sí una explicación o por algo sucede. Muchas cosas las pasamos a la parte inconsciente para cuidarnos o como utilizar una especie de escudo y quedarnos en la parte consciente como en lo que sí. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que nos queda en el inconsciente? ¿Lo desechamos? No, muchas veces los sueños hasta surgen del inconsciente y por eso soñamos con, no sé, influencer que vimos en Instagram, porque te fuiste a dormir mirando algo que estaba en Instagram y eso te quedó en el inconsciente, porque tu mente registra que tal vez no es tan importante lo que estabas viendo o porque es lo más reciente que viste. Así que retomando el tema, traje un ejemplo, traje varios. Esta serie que está de moda ahora que se llama Mi Otro Yo. Esta serie tiene varias temporadas, yo ya voy por la última, no la viste, mírala porque no te vas a arrepentir, es contenido de calidad. Tiene muchos ejemplos claros de lo que es el trauma generado en la infancia. Esta serie lo que sostienen es las constelaciones familiares, una de las terapias que utilizan. Porque en la última temporada yo noté que trabajaban muchísimas más. Si la estás viendo, fíjate que en la última temporada, en un capítulo, se trata de una de las protagonistas que se llama Leila, con la protagonista, digamos, principal, que es la terapeuta. Ella lo que hace es practicar la biodescodificación, que es otra terapia que se le llama terapia alternativa. Ella lo que hace es vivir un evento que la llevó al trauma. Ya puede ser un olor, una canción, un sonido, un lugar, algo que te recuerde eso, que quedó en el inconsciente atrapado, digamos. Eso puede otra vez alertar a tu sistema nervioso, como nos cuenta Ada en la serie. Por eso, esta chica se da cuenta de que se sentía mal, que le pasa algo. La chica había vivido un abuso, o sea, una situación muy traumática en la que la bloqueó por completo, porque es un recuerdo que ella no podía seguir sosteniendo y su cerebro lo que hizo fue protegerla, llevando ese recuerdo, ese momento al inconsciente. Y muchas veces hasta llegamos a enfermarnos por cosas que quedan en el inconsciente atrapadas y no las trabajamos. La doctora Ada lo que hace es trabajar con la biodescodificación, que trabaja los traumas generados en la infancia y desde ahí los sana. Ella lo que hace es volver a ese momento con una hipnosis y aceptar lo que le sucedió para poder trabajar en ello y sanarlo. No es que lo sanás en una sesión y ya, o sí, depende lo que estés cargando. Bueno, retomando el tema de la infancia, las terapias como el psicoanálisis, la biodescodificación, incluso las constelaciones familiares que están en la serie, pueden brindarnos mucha ayuda e información al respecto. Ya con esta mención, el capítulo se trata de otras cosas, así que se los dejo como tarea para el hogar, para que las investiguen y les den una oportunidad. Cuando nosotros somos niños, dependemos al 100% de nuestras figuras paternas. Vamos a decir padres, de nuestros padres. Personas que se tienen que hacer cargo de nosotros, que nos tienen que cuidar, nos tienen que alimentar, nos tienen que enseñar, nos tienen que criar y bla, bla, bla. Cosas que ya sabemos. Es donde nos comunican, nos bajan toda esa información de sus valores, de qué está bien, de qué está mal, lo que nuestros padres creen que está bien y que está mal, lo que tienen para darnos. Estoy spoileándote un montón, pero bueno. Nosotros, siendo niños, creemos completamente en lo que ellos dicen. Entonces, adoptamos todo lo que nos enseñan. Lo que escuchamos, lo que hacen. ¿Nunca te pasó de ir a una casa y que te digan, no digas eso porque lo va a escuchar y lo va a repetir? Bueno, literalmente, los niños son una esponja. Lo van a repetir o lo van a procesar en su cerebro, con muy pocas herramientas de entendimiento. Ahora, traje 2 ejemplos muy básicos. Yo tengo padres que me criaron siendo amorosos, pacientes, comprensivos, atentos, y me criaron diciéndome, sos única, sos hermosa, súper talentosa, tenés un súper potencial. Yo, puede ser que no, como puede ser que sí, o sea, si la vida quiere, te vas a convertir en la persona que la vida quiera. Pero ahora, basándonos en este ejemplo, si esa es la suma de todo lo que nos ofrecen, el resultado sería ser una persona segura, feliz, confiada, que cree en sí misma. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Si tengo padres agresivos, que no son pacientes, que son desatentos, que me descuidan, que me dicen,
No, porque vos sos un bolú, porque vos no servís para nada, porque no tenés potencial, porque sos un fracaso. Y el día de mañana lo más probable es que sea una persona insegura, desconfiada. Al escuchar cosas tan dolorosas y compararnos con otros niños que tal vez tienen padres que les dicen cosas súper lindas, como el otro ejemplo, lo más probable es que hasta me enoje y crezca siendo una persona enojada. Obviamente todos estos ejemplos acompañados de acciones, no solamente lo verbal. Hasta ahora, con estos ejemplos entendemos que en el mayor de los casos, si vos tuviste una infancia en la que creciste con el ejemplo 2, con los padres, estoy usando un ejemplo que es como el peor. No hace falta que sean unos padres malos, pero si vos creciste con ese tipo de padres, lo más probable que si no lo hayas trabajado y que no te hayas replanteado tus comportamientos y hayas absorbido como una esponja todo lo que te enseñaron, es que sigas siendo esa persona enojada y que no identifica sus emociones o el dolor que tiene detrás de ese enojo. O sea, es una persona competitiva, que se compara todo el tiempo, que tiene envidia de todo lo que tienen los demás, que todo lo que conseguís y todos tus logros tal vez no te llenen en lo absoluto, solamente te den momentos de satisfacción. Si te pasa eso, yo te recomiendo que te quedes escuchando este capítulo. Ahora, si creciste, que creo que está bueno este ejemplo, no es de lo que vamos a hablar, pero lo voy a dar igual porque conozco muchos casos, hay personas que crecieron con ese tipo de padres. Pero al compararse y ver que hay personas que tienen una vida diferente, está el camino en el que nos enseñaron a ser completamente así y vamos a ser así, o está el camino que dice, no, yo quiero ser todo lo contrario, porque no me gusta lo que me enseñaron y no quiero ser de esa manera. Entonces queda en vos si sos como te enseñaron o sos como todo lo contrario. Vos ahora tal vez pensás, pero bien, o sea, en el entorno no es solamente tus padres, después vas creciendo y en el camino te vas dando cuenta y vas aprendiendo, depende de la persona que querés ser, sí, obviamente. Hay mucha gente que dice, che, yo esto no lo quiero, no quiero ser así, voy a ser asá. Pero muchas veces tomamos decisiones en base al trauma. Pueden ser decisiones que nos hagan ir directo a donde nos enseñaron o nos haga hacer todo lo contrario. Pero no está el deseo de ser esa persona. Solamente querés ser esa persona por no ser lo que te enseñaron. No porque es un deseo que nace desde tu alma y vos decís, no, yo quiero ser súper paciente. Y te enseñaron a ser impaciente. No, vos querés ser súper paciente porque no querés ser lo que te enseñaron. ¿Por qué? Porque estás enojada. Y detrás de ese enojo está el dolor. El cambio, la evolución, la mejoría, los podemos lograr de múltiples formas. Pero el autoconocimiento puede darte muchas herramientas. Me refiero a hacerte preguntas, cuestionarte, replantearte. ¿Por qué soy así? ¿Lo elijo? ¿Quiero esto? ¿No quiero aquello? ¿Qué hago para cambiarlo si no lo quiero? Por eso digo, yo no llevo la bandera de nada, simplemente cuento mi experiencia y hoy hice una investigación muy explayada. Por eso va a ser un episodio largo, pero porque creo que es un tema del que no puedo hablar como brevemente. Si bien traje ejemplos claros y cosas que digo, bueno, pueden investigar de esta manera, se los dejo por acá, listo, y seguimos con el siguiente tema. Pero si a ustedes les gusta mucho lo que estamos hablando y me quieren dejar un comentario y decir, che, ¿podés contar más sobre esto? Y me ponen lo que les interesó y puede ser que sea el siguiente capítulo. Sigamos. Yo acá les digo, el autoconocimiento puede darte muchas herramientas. El autoconocimiento nace de las preguntas y nace de indagar en tu cerebro. A veces no podemos solos y a veces el recordar se hace difícil. Ahí es cuando recurrir a una de las terapias que yo mencioné está muy bueno. No, buscar otras formas. Por ejemplo, yo empecé leyendo mucho. Este libro que les mencioné al principio fue el que me abrió la puerta a un mundo totalmente desconocido e interesante. Ahora me pregunto yo, ¿qué pasa con el rencor? Seres humanos somos personas muy básicas, muy predecibles. Estamos tan enojados con esa situación o con esas personas que decidimos buscar un culpable. Y obvio, nadie quiere ser el culpable. No es que vamos a decir, yo soy el culpable, el responsable de mis actos y el responsable de las decisiones que tomo. Y por más herramientas de salud mental que tengas, nadie quiere ir por la vida diciendo, sí, ¿sabes qué? Me equivoqué. Otro ejemplo muy básico. Situación
adolescentes. Son personas que están como incomprendidas. Que también no los vamos a juzgar porque todos pasamos por esa adolescencia como incomprendida. Yo, como taurina te puedo decir que es mejor no conocerme que conocerme. Pero esa es otra historia. Entonces, estos adolescentes incomprendidos buscan a quién culpar. No tienen esa capacidad aún de decir, che, ¿por qué me enojo? O ¿por qué hago esto? O no quiero estar enojado. Es muy difícil. Incluso a cualquier edad, no solamente los adolescentes, solamente que este es el ejemplo, ¿no? Nuestro primer juicio, en este ejemplo de la adolescencia, es hacia nuestros padres. Y es más fácil enojarse que sentarse a reconocer el dolor y hacer todo este trabajo interno que vamos a hacer de grandes, de adultos, porque en la adolescencia es muy duro. Es demasiado peso para una persona que está saliendo de la infancia y no sabe gestionar sus emociones. Lo que yo voy con todo esto es basarnos en las emociones. Lo vamos a hablar muy breve porque este tema posta es muy largo. El reconocimiento a qué nos vienen a enseñar las emociones. Y les traje una frase del oráculo de cartas que leo yo y dice: honra a tus emociones y lo que te traen también. Cada vez que salía esta carta yo me acordaba de todo lo que justamente aprendí sobre las emociones. Porque yo me autopercibía una persona muy impulsiva. No tenía autogestión, porque no sé si quiero decir control, pero no tenía como la gestión de regular mis emociones. Sino que es como estaba enojada, estaba fuego. Estaba triste, era como todo, se vino todo abajo. Era como que no había un equilibrio en esas emociones. Porque vos podés estar mal y decir, hoy me permito estar mal. Pasado me permito estar mal, mañana pasado. Y después me levanto y por más mal que esté, sigo con mis actividades, permito transitar el dolor. ¿Y por qué? Porque ahí hay un autorreconocimiento, un trabajo con las emociones. El reconocimiento a qué nos vienen a enseñar las emociones es una gran herramienta para poder sanar, identificándolas y aceptándolas. Este es un ABC, le digo yo. Vamos a finalizar con este primer segmento, porque esta vez me organicé un poco mejor, y vamos a darle inicio a de sanar los vínculos y qué hacemos con el juicio y con el rencor y con el enojo y todo eso. El juicio hacia nuestros padres solo nos va a seguir perjudicando. Llevamos y cargamos un rencor, un enojo en nuestra vida. Todas esas conductas y todos esos patrones y todos esos traumas no sanados, tenemos una mochila muy pesada. Entonces, si yo voy por la vida queriendo bailar, cantar, jugar, vivir momentos satisfactorios, pero tengo esa mochila, no voy a poder. ¿Por qué? Por lógica, porque me pesa, porque pesa un montón y porque para hacer un montón de cosas lindas y divertidas no puedo estar con una mochila pesada. Que en base a eso nosotros construimos patrones. Esos patrones es como un mecanismo, van sucediendo. Entonces es muy difícil después pararlos, porque ya van en automático. Estos patrones que se repetirán en cada vínculo que yo quiera crear en mi vida. Ahora te voy a decir esta frase que va a terminar de cerrar el ejemplo. ¿Cómo puedo yo crear algo que no me enseñaron a crear? Nunca lo aprendí, que quizá tu papá o tu mamá tampoco sabía, porque tampoco se lo enseñaron. Entonces ahí es a donde quiero llegar. ¿Por qué así? Porque el primer vínculo que debía ser sano y que debía cuidarte, no lo fue. Quizá el vínculo con tus papás fue todo lo contrario. O fue un lindo vínculo, pero aún así cometieron errores. Porque obvio, ¿quién no comete errores? A la hora de ser padres y madres, los errores son marcas y son traumas. Lejos de echar culpas y responsabilidades, son simplemente la vida sucediendo. Porque ningún padre viene con un libro abajo del brazo diciendo yo sé cómo evitarlo, sé cómo evitar los errores, porque van a pasar igual. ¿Hasta qué punto juzgar a nuestros padres nos va a llevar a una respuesta lógica y a una solución? Yo creo que es parte del patrón seguir juzgándolo. Esto nos sirve para reconocer lo importante de sanar y podemos crear vínculos sanos y dejar de lamentarme por no tenerlos o por no ser quien quiero ser. Porque otra cosa, y ese es una engaña pichanga de la vida, es que cada vez que nosotros queremos sanar,
Si tenemos una conducta de victimización, que muchas veces pasa porque si sos una persona que va juzgando a tus padres y a la gente, porque así como juzgas a tus padres, te juzgas a vos y juzgas a todos, porque lo que te das a vos de adentro para afuera. Con más claro, échale agua. Entonces, si yo me vivo lamentando porque no tengo la vida que quiero tener, lo único que hago es caer en la justificación y ponerme en el papel de víctima y decir, no, porque yo soy así porque me hicieron así. Si vos querés ser de otra manera, vas a ser el responsable de cambiar y de elegir cómo querés cambiar. No estoy diciendo que sea fácil ni que sea difícil, estoy diciendo que se puede. De ahí en más, tú verás. Acá es donde llegamos ya al punto en el que yo le digo el ABC, porque me parece que funciona así para todo. O sea, no solamente en el psicoanálisis, sino que en la vida, en las actividades, en todo. Como que lo que entendí de la rama de estas terapias alternativas que tienen esta similitud, este ABC. El paso es reconocer, indagar, buscar dónde y cómo. En este caso podemos hablar de la mente, de un recuerdo. ¿Dónde fue ese recuerdo? ¿Dónde está ese recuerdo? ¿Cómo sucedió? Bueno, para identificarlo y para entenderlo, para decir, ok, esto me pasó, ok, esto está en mi cabeza porque sucedió. Y entenderlo es por esto y por esto. Y si no hay un por qué, simplemente pasó, también va a ser mucho más difícil, pero el siguiente paso es aceptarlo. Porque nunca te pasó de estar dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a algo, una duda en tu cabeza, una pregunta, que después no llegás a ninguna respuesta, a ninguna solución y te seguís atormentando, sobrepensando, si alguna vez lo practicaste, aceptando ese pensamiento y diciendo, bueno, ya está. Esa aceptación te permite estar en paz y bajar los decibeles y que no te duele la cabeza y hacer otra cosa y aprovechar tu tiempo. Reconocer para identificar, /entender. Luego está la aceptación para poder avanzar. Sé una frase que dice, es como dejar de estar en guerra, porque siento que estás en guerra con vos misma cuando estás sobrepensando todo, cuando te estás atormentando con tus pensamientos. Vos, por ejemplo, si tendrías una hija, ¿le estarías diciendo todo el tiempo diciendo, che, ¿cambiaste las zapatillas? No puedes cambiarte las zapatillas, ¿cómo te vas a desatar los cordones? Pero estás pensando cómo te las vas a... ¿Y de dónde las vas a sacar? Si sos chiquita, no sabes cómo sacártelas. No le vas a decir eso. Y tenés todas estas herramientas de salud mental, ¿no? Si vos no las tenés y justamente sos una persona así con vos misma, obviamente se lo vas a hacer también a tu hija. Ahora, si vos contás con todo esto, no le vas a estar diciendo eso. Entonces, ¿por qué te lo harías a vos? ¿Por qué te dirías a vos constantemente, che, ¿cómo lo vas a solucionar? La solución muchas veces no la tenemos. Simplemente consta de aceptar y soltar y hacer lo que está a nuestro alcance. Y si ya hiciste lo que está en tu alcance, ya está. Última segmentación es. Por eso es que creo, para lograr estos pasos, este ABC de sanar, sirve mucho indagar en la crianza de nuestros padres. También usé el ejemplo de la hija, por eso menciono mucho el tema del juicio. Así como le damos oportunidad en la vida a un montón de personas, ¿por qué no a los padres? Para entenderlos, para poder perdonar, porque de esto se trata sanar. Muchas veces se trata del perdón. Y ojo con confundir el perdón con para la otra persona, sino que correrse un poco de ese típico, no, pero no se merece que lo perdone. Ni siquiera estás pensando en vos, seguís pensando en la otra persona. Porque si no perdonás, vas a seguir enojado. Entonces con ese perdón es como una liberación para vos. Y creo que viéndolo de esa manera se hace un poco más fácil poder avanzar. Ojo con caer en la justificación y confundir la tolerancia con la aceptación. Yo no estoy diciendo perdona a tus padres porque son tus padres y aceptalos tal y cual son, tolera todo lo que te ofrezcan. No. O esta gente que dice, no, sí, pero yo ya perdoné a mis padres y después cuando te está contando algo te dice, no, sí, porque mi mamá, la verdad, que se zarpó cuando me hizo esto, cuando yo era chiquito y bueno, qué sé yo la verdad que no lo haría. Yo si fuera madre... replanteate la idea del perdón porque tal vez no está sucediendo. Lo que también apunté para las personas que yo sé que hay muchísimos casos y hay casos en los que es muy difícil cumplir este ABC. Anoté.
El perdón lleva mucho tiempo, depende cuán grande es la herida, pero es un camino que te permite encontrarte y liberarte de las cosas que te lastiman. Entonces queda en vos, creo que con esto cerramos, queda en vos si querés elegir esa vida que te lastima, cargar con el rencor y el enojo, o si querés soltar. Y si tu respuesta es que querés soltar, primero te invito a leerte estos libros, este libro que mencioné, que es Muchas vidas, muchos maestros. También quiero hacer mención de otro que algunas cositas que dije tienen mucho que ver, ayuda mucho, es los 4 acuerdos. Hay uno de los acuerdos que se llama no tomarse nada personal. Me parece que es un acuerdo que nos ayuda mucho y nos invita a alejarnos del juicio y poder ver a las personas por lo que son. No quería dejar de mencionar el tema de indagar en la historia de nuestros padres. También mencionar en que el perdón no es para el otro, sino para uno, para no cargar esa mochila tan pesada en tu vida, porque la vida es corta, muy corta. Con esto te invito a replanteártelo. La mención de esos 2 libros y la serie de Mi Otro Yo, creo que es una gran serie. Dale la oportunidad. Realmente el hecho de decir, ay, sí, anda a hacer las terapias, sí, anda a investigar porque vas a sanar. No, porque si no crees está perfecto, pero sí creo que se aprende mucho viendo y reconociendo que en cada familia y en cada vínculo hay siempre asperezas o cosas muy, muy, muy hirientes, pero aún así está buenísimo poder sacarlas de tu vida o entenderlas y liberarlas, mejor dicho. Y con esto me retiro y este fue el episodio 3, crianza y figuras paternas. Creo que me quedaron muchísimas cosas por decir, muchas anécdotas de gente que conozco y experiencias, mejor dicho, más que anécdotas. Siempre recordando que la liberación es para uno. Y si obviamente en eso querés sostener un vínculo con tus padres y tenés esa posibilidad, yo te recomiendo que te lo empieces a replantear. Bueno, esto fue todo. Gracias por ver, gracias por quedarte hasta el final. Podés encontrarme en Instagram como Aunque Haya Peros, en Spotify también y bueno, obviamente acá en YouTube. Los veo en el próximo episodio. Besitos. Se hizo de noche, no. Esto es increíble. Las pasiones de Bianca.